El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Matanza da la bienvenida a todos los presentes al acto de cierre del ciclo académico año 2012, en el cual disertará el doctor Jorge Moset Iturraspe sobre responsabilidad por daños en el proyecto del nuevo Código Civil. El doctor es profesor titular por concurso en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Litoral en las cátedras de Obligaciones y Contratos. Acompaña al señor Jorge Moset Iturraspe en el estrado el señor Coordinador General Académico, doctor Carlos Rodríguez Bustamante, y la secretaria del Colegio de Abogados de La Matanza, doctora Cristina Puello. Acto seguido, hacemos conocer a todos ustedes los mensajes recibidos por parte del doctor Ricardo Casal, ministro de Justicia de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, adhiriendo a este cierre de acto académico, y también por parte del doctor Bruno Oscar Corvo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón, que ha declarado de interés académico y ha adherido a esta jornada. Y por último agradecemos a la señora Cora Cané, quien escribe en la contratapa del diario Clarín, quien hace llegar también saludos y agradecimientos por haberla sido invitada. Agradecemos de igual modo la presencia de los abogados de la matrícula, funcionarios y magistrados del Departamento de Justicia de La Matanza, como así también al resto de los integrantes del Consejo Directivo de nuestra institución. Acto seguido, cedemos la palabra al doctor Rodríguez Bustamante. Bueno, de todo, buenas tardes. Y lo primero que debo dejar en claro que ustedes ya saben que el presidente se encuentra representando a nuestro colegio en un almuerzo de la Asociación de Magistrados del Departamento de La Matanza. Me toca el honor de tener entonces en este caso que presentar al ilustre maestro, al doctor Jorge Moset Iturraspe. Es conferenciante invitado en el país y en el extranjero, ha participado en más de 700 conferencias, es autor de más de 80 libros de derecho en temas de su especialidad, es autor de 350 trabajos de investigación publicados en revistas nacionales y extranjeras, es abogado en ejercicio de la profesión desde el año 1951, conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1984 a 1989, director de las revistas de Derecho Privado y Comunitario, de Derecho de Daños y Derecho Comparado, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, ex vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, y muchísimos cargos, menciones. Ha sido merecedor del premio CONEC en el año 2006, entre tantísimos premios que ha recibido a lo largo de su carrera. Pero me voy a permitir una licencia, y con esto termino, en nombrar lo que creo yo, cree él, y creemos los que lo conocemos, la mejor parte de su currículum personal, de su currículum de vida, que es padre de 6 hijos, abuelo de 19 nietos, que es lo que más le gusta a él decir y recordar, así que le quité la mitad del argumento de su exposición, y además de tener orgullosos 58 años de casado con su señora esposa, aquí presente, que también nos hace el honor de acompañarnos. Con esto, doctor José Jorge, simplemente gracias por estar entre nosotros y el auditorio es suyo. Queridas amigas, queridos amigos, para que el currículum quedara completo debió decirse, y es además un viejo llorón. Vamos a hablar, entre otras cosas, de este proyecto que tiene en sus manos el Parlamento argentino desde hace unos días y que Dios mediante el voto de diputados y senadores llegará a ser, esperamos, el futuro Código Civil y Comercial de la República Argentina. Yo sé que esto puede caer bien a algunos y mal a otros. Con motivo de este proyecto hemos ocupado distintas tribunas en varios lugares del país
Y he escuchado muchas voces de reprobación, de crítica, las últimas en Junín, por ejemplo, en Junín, provincia de Buenos Aires, del doctor Jorge Horacio Alterini, criticando durísimamente la parte de los derechos reales. Ya lo he escuchado también respecto de los derechos reales en Córdoba. Es indudable que un proyecto de código que tiene 2.600 y tantos artículos no puede conformar a todos. Nadie pretende semejante exceso. A nosotros nos complace, yo he formado parte de ese grupo de abogados que ha sido consultado por los 3 distinguidos miembros de la comisión, y hemos opinado dando nuestra coincidencia en algunas cuestiones y nuestras discrepancias en otras, como debe ser. Pero la síntesis es que el derecho argentino realizará un notable avance en orden a lo que son los fines del derecho: la justicia, la paz, la protección de los débiles, el reconocimiento de la dignidad humana, con este proyecto de Código Civil y Comercial. Yo también quiero decir que es importante resaltar las figuras de los miembros de esta comisión. Del doctor Ricardo Luis Lorenzetti, lo pongo primero porque es el presidente, y después vienen las damas, de Lenita Hayton y de nuestra querida Rulo Carlucci, Aida Rosa. No se hace un buen comentario del código si no se destaca la labor de sus autores. Cuando se estudia el Código Napoleón, se dice: la comisión que preparó el código estaba formado por los más distinguidos juristas de su tiempo. Cuando se habla del moderno Código Civil del Brasil del 2002, se dice: integraban la comisión don Miguel Real, el gran filósofo brasilero, y do Couto e Silva, el gran jurista de Porto Alegre, y así en cada logro de proyecto transformado en código se destacan sus autores. A mí no me preocupa mucho cómo se va a llamar este código en el futuro, cómo lo llamarán las generaciones venideras. Lo llamarán el Código Kirchner. En algunos países el código ha llevado el nombre del presidente del país. Recuerdo el caso de Bolivia, cuando modificó su código civil, le puso el nombre del presidente de la República, que era un general boliviano. Con el tiempo le sacaron el nombre del general, pero fue el código de quien era en ese momento el primer mandatario. ¿O será el código de la comisión? La palabra código de la comisión, a mí no me gusta. La comisión, el código Lorenzetti, puede ser, pero ¿qué pasaría con las otras 2 distinguidísimas miembros de la comisión? El código del 2012 o 2013. Es interesante el tema, ¿no? ¿Cómo le llamaremos? Los que tenemos fe en que se aprobará, seguramente se aprobará. A mí me parece que las cosas están dadas para esta aprobación. Yo pensaba hacer una pequeña semblanza de estos 3 personajes, pero son tan conocidos. Ricardo Luis fue mi alumno en la Facultad de Derecho de Santa Fe. Él es nativo de Rafaela, y yo lo presentaba cuando salíamos de charlas diciendo: en Rafaela, una ciudad industrial, que poca afinidad tiene con el orden jurídico, que haya crecido esta figura esplendorosa del derecho, qué notable, ¿no? Los industriales rafaelinos más bien detestan el ordenamiento jurídico, que le impide hacer muchos buenos negocios. ¿Cómo es posible? Después fuimos socios en un estudio jurídico en Buenos Aires, recorrimos muchos lugares hablando juntos, escribimos juntos algunos libros. Yo hoy lo veo muy poco porque tengo mis pleitos en la corte y no quiero que la gente diga que hay una amistad íntima. No la hay, nos tratamos de usted. Y tenemos la relación que pueden tener 2 colegas que se estiman. Yo no sé si ustedes saben que yo tengo el máximo orgullo de decir que soy el abogado de la causa del Riachuelo. Ustedes dirán: qué linda causa paralizada. Bueno, la causa del Riachuelo la empezamos en el 2004, llevamos apenas 8 años.
hemos logrado la condena a la provincia, a la nación y a la ciudad autónoma, y estamos bregando muy fuerte para que se condene a los verdaderos contaminadores del riachuelo, que no pueden tener privilegios en nuestro país, encabezando la lista la empresa Shell holandesa, que son los que ensuciaron impunemente el riachuelo durante casi, muchos de ellos, 60, 70 o más años. Y por otro lado, se encargaron de evitar ser multados, ser sancionados, conversando con los inspectores que venían a mirar a dónde arrojaban los desperdicios de sus respectivas fábricas. Yo he tenido en mi vida muchos casos de curtiembres. Las curtiembres son tremendas contaminadoras porque el cromo y todo lo que las curtiembres no ocupan lo arrojan al río. Así ha ocurrido en Las Toscas, provincia de Santa Fe, en Esperanza y en tantos otros lugares del país. Y aquí hay muchas curtiembres. Hay muchas empresas dedicadas a frigoríficos y demás que también arrojan al riachuelo. Y no hemos venido a hablar de la causa del riachuelo, al pasar simplemente. Entonces, ¿cómo no vamos a destacar la honestidad intelectual del doctor Lorenzetti? ¿Cómo no vamos a destacar que la doctora Kemelmacher de Carlucci honró a la justicia mendocina desde su cargo de ministro de la Corte Suprema durante casi 20 años, hasta su jubilación, que fue realmente una estrella rutilante en esa Corte provincial? Y Elena Hayton, una profesora dedicada, realmente fantástica, al derecho real, al derecho de las personas, al derecho de los daños. Las tres personas integran el staff directivo de la revista de Derecho Privado y Comunitario, que cumple 20 años en esta semana que viene. Los tres escriben en la revista citada y en la revista de Daño y en la revista de Derecho Comparado, y son, como digo, personas que avalan este proyecto. Si no fuera que el propio proyecto tiene sus grandes méritos. Alguien me preguntaba hace un rato de una radioemisora local, ¿qué encuentra usted de bueno en el proyecto? Yo le digo, mire, sería largo, pero empecemos. Unifica el derecho civil y el comercial. Ustedes saben que los civilistas y los comercialistas en el país hace mucho tiempo que nos hemos separado. Antes éramos una familia, dejamos de serlo por múltiples razones. Yo recuerdo cuando era muy joven, allá por los años 51, los grandes estudios del país estaban en manos de civilistas y los comercialistas que ingresaban eran los jóvenes ayudantes de escasa retribución. Con el tiempo los grandes estudios han pasado a estar en manos de comercialistas y los civilistas son los jóvenes de pequeña retribución. Pero más allá de esto, nosotros pensamos que los contratos requieren una regulación, y una regulación prolija, como hemos tenido siempre. Compraventa, donación, depósito, mandato, permuta. ¿Qué piensan sobre esto los comercialistas? Es notable observar que están muy callados, algo se traen. Yo tengo para mí que los comercialistas, en su gran mayoría y salvo contadísimas excepciones, entre ellas la figura rutilante de Héctor Alegría, que ha apoyado este proyecto, los comercialistas viven horas amargas, no están de acuerdo con unificarse con el derecho civil. Creen que van a perder lo que es propio del derecho comercial. El derecho comercial es el derecho del mercado, y el mercado, lo vienen diciendo los grandes profesores de economía política y de derecho comercial, el mercado debe regirse por normas invisibles y espontáneas, lo dice Hayek, el premio Nobel de Economía. Normas invisibles y espontáneas para regular el mercado, donde el Estado debe dejar hacer, laissez-faire, y los interesados en contratar proveedores de bienes y de servicios, consumidores, empresarios, deben hacer el negocio de acuerdo a sus necesidades. Y resulta que este proyecto regula nada menos que 35 contratos, de los cuales la mayoría son comerciales. Y los regula con prolijidad, 15, 20 o más artículos para cada contrato.
Vale decir que el mercado, en lugar de ser libre, espontáneo, invisible, ha pasado a ser regulado, prolijo, detenido, donde el Estado, el derecho del Estado, interfiere en la vida de los empresarios, de los dueños del mercado. ¿Cómo van a estar de acuerdo? ¿Cómo van a estar de acuerdo? Significa un paso muy serio dado para la civilización del derecho comercial. Ellos dicen, nosotros esperábamos comercializar el derecho civil. Esto es más difícil. Nosotros hemos logrado una especie de civilización del derecho comercial, que quiere decir tratar de que también los negocios entre empresarios, entre proveedores, consumidores, etcétera, tengan una regulación propia, una letra de la ley que diga cómo se deben hacer y cómo no se deben hacer. 30 y tantos contratos regulados, entre ellos algunos que padecen invadir el derecho procesal, como el contrato de arbitraje. Esto es nuestro, dicen los procesalistas. El arbitraje pertenece al derecho procesal porque la mediación y el arbitraje. Los reformadores han avanzado sobre el contrato de arbitraje. Los contratos bancarios en todas sus especies y variedades. Contratos financieros. No es una unión liviana, una unión para salvar apariencias de unificación. No, es una unión muy fuerte. La figura del comerciante ha desaparecido en el código. Es uno de los pocos artículos que he leído en una revista, creo que en la ley. ¿Por qué no está ahí en el nuevo código el estatuto jurídico del comerciante? Porque el código no regula sobre civiles y comerciantes. No, somos todos ciudadanos que celebramos negocios. Ya no está el comerciante, el civil. Esto nos resulta fácil a los civilistas, resulta bastante difícil de entender para los comercialistas acostumbrados a... Por lo demás, la reforma de Borda, yo la alabo a la reforma de Borda. Yo fui muy partidario y desde los años 69 mis charlas siempre incluían alguna de las figuras bordianas, que la lesión, el equilibrio negocial, que la excesiva onerosidad sobreviniente, la imprevisión, que el abuso del derecho, el abuso de posiciones dominantes, que la buena fe. Y siempre defendí la labor jurídica de Borda, que no significa defender la labor política de Borda. Cuidado, cuando por allí alguien me dice, ¿y usted cómo aceptó que fuera el gobierno de Onganía? Ahora dirán, ¿y cómo aceptó que fuera el gobierno de Cristina? Porque hay gente que mezcla lo jurídico con lo político. Yo creo que muchos opositores, que los hay a este proyecto, son opositores políticos al gobierno kirchnerista y creen que la oposición debe llevarse incluso al tema del Código Civil y Comercial, porque si el código se aprueba, la gente va a decir el Código de Cristina y será un título importante que ella exhibirá de aquí en más. Y la gente no quiere que exhiba nuevos títulos valederos, edificantes. Entonces no quiere que sea el código de ahora. Esperemos. Muchos amigos, sobre todo de Salta, de Jujuy, de Tucumán, me dicen, hay que esperar, hay que estudiar más, hay que estudiar más. Digo, pero están estudiando ya. No, todavía no. Pero si nos dan tiempo nos ponemos a estudiar. Lo que quieren es alargadera, para que la cosa sea de nunca. Ya sabemos. Cuando a alguien no nos gusta, ¿qué hacemos? Le damos largas. Vamos a esperar, demoremos. Este es el tema. A mí me parece que mezclar la cuestión política con la cuestión jurídica del nuevo Código Civil puede ser una fácil salida, puede ser un modo de expresarse para aquellos que están con enojos, con rabia, con disgusto. Pero no es el caso. Ninguno de los 3 miembros de la comisión han militado en partidos vinculados al gobierno actual. Si ustedes toman la lista de quienes han participado, los 100, 107, 110 abogados que hemos colaborado, la mayoría no tienen militancia política oficialista. No se nota la vertiente oficialista en el código. Algunos dicen, sí se nota porque esto de quitarle a los jueces civiles el juzgamiento de los errores del Estado y de los funcionarios es típico de este gobierno. Cuidado. Es la idea de don Rafael Bielsa, el gran administrativista argentino, rosarino. Y
de todos los que siguieron la escuela de Bielsa, que son muchísimos. Yo he escrito sobre el derecho civil, del derecho administrativo desde una visión civilista. Es uno de los tomos de responsabilidad por daños. Y he tenido que recorrer la plétora de administrativistas del país, la cantidad de gente que se ocupa de esto. Yo también creo que el Estado y los funcionarios debieran ser juzgados por las normas del Código Civil, porque conozco casos, conozco provincias donde los llamados administrativistas son administrativistas para defender a la administración y no al administrado. Yo les llamo administrativistas de la administración. Están todos en la Fiscalía de Estado vinculados a ella o trabajan para defender al Estado y evitar que el ciudadano, el particular, el que sufre un daño causado por un funcionario en un Estado tenga una condigna reparación. Esto no me parece bien. Además, el gran escollo, cada provincia argentina tiene sus propias leyes de derecho administrativo. Esto es terrible. Y muchas son diferentes, en orden a los plazos, a los privilegios, a las defensas. Yo creo que esto nos ha causado un mal a quienes compartíamos la idea de mantener los artículos 43 y 1102, el código vigente, modificados, completados, perfeccionados y otras cosas. Entonces, hay un paso importante. Fíjense, tomemos un tema, principios generales del derecho. Me dirán, no, sí tienen, porque el código los recoge. No deja que los principios estén en la doctrina, en la teoría, fuera de la ley. Están ahora en el ordenamiento. Ya se llamen estándares jurídicos o principios generales. El código en muchos artículos, habla de la buena fe. Y recordarán los memoriosos que la buena fe fue expulsada del proyecto de Código Civil de Damasio Vélez Arfiel. Vélez Arfiel copió el artículo del Código Civil francés que hablaba del efecto de los contratos y mencionaba la buena fe y dijo, no, yo quiero para mi código cosas claras, fuera la buena fe. Y resulta que ahora los reformadores la incorporan en 8, 9, 10 o 12 textos. La buena fe en los actos jurídicos, en los hechos, en los contratos, en los derechos reales. Campea por todas partes. ¿Y qué es la buena fe? En primer lugar es el respeto a la dignidad humana. No hay buena fe sin respeto a la dignidad humana. En segundo lugar, no existe la buena fe sin una protección a los que necesitan ser protegidos, tutelados, llamados desamparados, débiles, pequeños, pobres. Además de ser lealtad, honestidad, probidad. Es decir, que los reformadores buscan un código honesto, por eso hablan de la buena fe. Buscan el respeto a la persona humana, a la dignidad del hombre, por eso hablan de la buena fe. Alguien me dirá, ¿pero cómo? Yo he observado que antes o después de la buena fe hay textos que dicen los contratos son ley de las partes. Es decir, la libertad también está mencionada en muchos textos. La libertad, la autonomía de la voluntad, llamada libertad. Para los actos jurídicos, los contratos, los derechos reales, la libertad. Y la libertad no siempre va de la mano de la buena fe y de la protección de la dignidad humana y de los débiles. A veces la libertad se ejercita para atacar a los débiles, a los desamparados, para desconocer la dignidad humana. ¿Cómo es esto de la libertad hermanada con...? Es lo que el código pretende. Yo diría, he pensado mucho cómo calificar, yo diría que este código trata de armonizar. Es difícil muchas veces armonizar. Yo no soy ni oficialista ni opositor, trato de armonizar. Y la gente me dice, vendido. No puede ser una cosa u otra, tenés que ser una de las dos, no puede ser ni oficialista ni opositor. No, porque reconozco lo bueno de aquí, lo bueno de allá, y lo predico, y lo malo de aquí, lo malo de allá. Además, como a mi edad ya no tengo cargos públicos para ejercer, ni me preocupa mejorar mi economía, entonces yo puedo vivir tranquilo desde una posición así. Pero ¿cómo? ¿Hay que jugarse por la libertad o te jugás por el control por parte del Estado, del comportamiento de los contratantes, de los seres humanos? Cuidado, este código ha elegido, hasta ahora venía diciendo, ha elegido regularlo todo, es decir, tiene fe en el derecho, confianza en el ordenamiento jurídico. Hay mucha gente que no cree en el orden jurídico. Es muy común que la gente muy poderosa de la tierra no crea en el derecho. Porque el derecho lo hago yo, para eso soy rico. Este código cree en el derecho y la prueba está
en la prolijísima regulación de los contratos, la prolijísima regulación de los derechos reales, prolijísima regulación. Si no creyera en el derecho, hubiera dicho contraten como se les dé la gana, que después el juez dirá si se equivocaron o no, si se aprovecharon o no. Pero este código ha querido ser equilibrado y también defiende la autonomía de la voluntad, la libertad del ciudadano para hacer o no hacer tal o cual cosa. Es difícil, porque la libertad es la gran bandera del liberalismo, y el liberalismo ha marchado muchas veces de la mano del individualismo. En cambio, la protección por parte del Estado, las regulaciones jurídicas, las facultades otorgadas a los jueces van del orden de la visión social, de la visión tutelar, de la visión que a veces antepone la justicia a la libertad, que a veces antepone la justicia a la libertad. Hace muchos años que estoy enamorado de la expresión de función social. Ustedes me dirán, ¿desde cuándo? ¿Desde la Constitución del 49? Bueno, puede ser, yo ya tenía 19 años del 49. A mí me parece que todas las referencias a lo social son buenas hoy, porque el hombre es un ser social. Carlos Fernández Cesarego en el Perú, el más grande jurista peruano, dice: nadie es persona si no es un ser social. El Robinson Crusoe es una obra novelesca de la imaginación, no se puede ser un individualista, no se puede vivir sin tener al lado a alguien o a varios, la sociedad, el otro, el contorno. Y entonces recomendé a la comisión incorporar un texto. Teníamos facultades, recomendé 2 o 3, voy a contarlos brevemente. ¿Por qué no dicen ustedes que el contrato es un instrumento jurídico que está en función social, como dice expresamente el muy buen Código Civil del Brasil del 2003? Ustedes saben que este código tiene una historia muy apasionante. Fue estudiado y preparado en 1970 y tanto, por esa comisión que decía, donde estaba Miguel Real y Couto de Silva y otros. Trabajó mucho en Río, en Porto Alegre, en Bahía. Y durante casi 30 años durmió en el cajón de un senador nacional, hasta que otro senador lo descubrió, abrió el cajón a ver qué había, encontró el proyecto y le dio manija, como decimos a veces en la intimidad, le dio manija, lo puso en marcha y fue votado. Por eso cuando se aprobó, los paulistas, a quienes no les caía bien lo de la función social del contrato y otras normas, porque el abogado paulista está muy influenciado por el fuerte capitalismo que rige en la capital económica del Brasil, que es San Pablo, obviamente. Dijeron, este es un código viejo, un código de 70 años en el siglo XXI, pero ¿cómo es posible? Está lleno de polvo, de tierra, no puede aprobarse. Pero es que tiene cosas buenas, sí, pero envejecida. Una de las envejecidas, la función social. Ya nadie habla de la función social. Aquí estuvo de moda con la Constitución del 49, pero después. Y tampoco se habla de la justicia social. Son, acá entre los amigos, como palabras vinculadas a un régimen político que mucha gente detesta y otra ama. Función social, justicia social, para mucha gente. Para otros, una buena bandera. Bueno, mandé el proyecto convencido que me iban a decir, doctor, qué hallazgo, gracias. Me contestaron, no. Y mereció, como alguien memorioso me recordaba hoy en el almuerzo, 3 párrafos importantes de la memoria que envió Lorenzetti, la comisión, con el proyecto. Hay 3 párrafos donde explican por qué no incluyeron la función social. Muy interesante la lectura. Comienza citando a la plana mayor de los juristas italianos de la segunda mitad del siglo XX, la plana mayor. Y dicen, estos juristas italianos hablaron de la función económico-social del contrato. Algunos dijeron social-económica y otros económico-social, privilegiando unos la economía y otros la sociabilidad del contrato. Y otros dijeron la buena fe, y otros dijeron la dignidad humana, y otros dijeron el equilibrio. En síntesis, da la impresión que se puede hablar de la función social sin emplear necesariamente estas 2 palabras. Que se puede hablar de la función social diciendo hay que contratar en equilibrio, hay que respetar la buena fe, hay que respetar la dignidad humana, no hay que abusar del derecho, no hay que producir lesión ni excesiva onerosidad.
Y nosotros, dice la comisión, nos inclinamos por esta salida. Yo pienso que es bueno porque de este modo avalan lo de la función social. Es decir, la función social estaría presente pero callada, estaría sin estar explícitamente, pero está implícita en las referencias a estándares o principios del derecho. Ahí late la función social, pero no estaría dicho con expresas palabras porque tal vez esto, agrego yo, le gusta a mucha gente y a otro le disgusta. Pero los códigos no se hacen para contentar al pueblo, se hacen para que el pueblo tenga mayor justicia y lograr un apoyo simplemente mayoritario, pero no todos. Además, los que puedan leer el código, este es otro tema. No sé si ustedes han empezado a leerlo. En los lugares donde voy y hago esta pregunta, la mayoría no me contesta porque no me contesta. Pero la respuesta es no lo hemos leído porque, mire, si uno leyera todos los proyectos, 29, 36, ya vamos a mencionarlo, tendría que haberse atosigado de literatura jurídica proyectada, pero no vigente. Lo vamos a leer el día que sea ley. Bueno, está bien, pero lo cierto es que este código trata de hacer un cierto equilibrio entre posturas algo extremadas. Yo no creo que hablar de la función social hoy sea extremo. Sin embargo, si ustedes leen este premio Nobel que mencioné, el premio Nobel dice que no hay peor expresión jurídica que la función social o la justicia social, que son expresiones teñidas de populismo, de espíritu demagógico, de deseo de contestar al pueblo bajo. Yo no sé si el pueblo es bajo o alto. Esto quería decir, cuando uno lee el código, encuentra un fuerte afán didáctico. Por algo, los tres autores son antiguos profesores en las universidades argentinas. Han vivido dedicados a la docencia, los tres. Está escrito para enseñar. La cantidad de definiciones, aquello de omnia definitio periculosa res, toda definición es peligrosa. Mentira, a veces una pequeña definición aclara y una cuestión se deja de discutir porque ya está clara, se definió. Y claro que el derecho no es una gramática, no es un libro de castellano, pero la claridad, la buena frase, las definiciones son útiles. Este código, este proyecto está plagado de definiciones. Yo diría que casi todos los institutos comienzan con un artículo que habla de cómo definirlo, de qué estamos hablando. ¿Qué es esto de buscar a través de un contrato la transacción? ¿Qué es esto de buscar el acuerdo de partes? Está todo definido. Es un código que tiene un destinatario. Ustedes me dirán, eso es ilusorio. Yo tengo una larga experiencia en consultar con gente de pueblo los textos de algunas leyes. Esto me trajo en la vida algunos disgustos, porque yo decía que el proyecto del 98 yo lo había sometido al juicio de mi almacenero y que mi almacenero había deplorado 2 o 3 artículos del proyecto del 98. Y entonces el autor dijo que yo lo había ofendido gravemente y nunca me perdonó. Yo creo que es importante someter al juicio de un hombre sensato, por supuesto no un ignorante, un hombre sensato, aunque no sea abogado del pueblo. ¿Qué lee usted aquí? Por ejemplo, el artículo del disgusto aquel, el que dice, está repetido, es decir, pese a mis críticas redactadas en distintos artículos y demás, la comisión volvió al texto. El texto se llama de la responsabilidad objetiva, artículo 1700 y tanto. Dice, la responsabilidad es objetiva cuando, no obstante no demostrarse culpa, el autor puede ser condenado por responsabilidad. Es como decir, un gato es un animal que no es un ratón. Usted mira un gato y dice, este no es un ratón, entonces si no es un ratón es un gato, pero puede haber otras cosas. El hecho de que se condene a una persona sin culpa no quiere decir que la responsabilidad sea fatalmente objetiva, fundada en el riesgo creado, que era el tema en debate. ¿Por qué no hacer un esfuerzo y decir cuándo hay riesgo creado? ¿Cuándo se crean riesgos? ¿Cuándo se crean peligros? ¿Cuándo se transita por senderos que pueden conducir a un daño?
Entonces mi almacenero me dijo, este artículo no lo entiendo, este artículo es oscuro, no se debe definir por la cosa negativa. Yo cuando pido dulce de leche no digo, deme un dulce que no sea membrillo, no, dame dulce de leche. Esto va unido a otro texto que también protestamos y pedimos que se derogara, que dice, la clave de bóveda, la norma de cierre, la base del sistema es la culpa. ¿Pero cómo la culpa? 2 artículos de la Constitución Nacional modificada en 1994 tratan de 2 años tremendos que la sociedad destaca: el daño al ambiente y el daño al consumidor. Y los 2 casos son de responsabilidad sin culpa. Y están en la Constitución Nacional. Hay autores que han hecho estadística, cuántos daños son causados por culpa y cuántos con riesgo en la sociedad actual. Y triunfa el riesgo por un campo. La culpa ha quedado como arrinconada, achicada. Entonces, ¿por qué decir la norma de cierre del sistema cuando no hay un texto expreso? La culpa, la culpa, la culpa. Es el maestro Llambías que se jugó la vida a favor de la culpa, desde una visión extremadamente, a mi juicio, equivocada, pero cristiana de la vida. Él decía, el riesgo no importa un compromiso mental, un compromiso humano, la culpa sí. Negligente, imprudente, sos culpable. En cambio, el riesgo es un actuar, también hay un cierto descuido. Llambías detestaba tanto el riesgo, tanto la responsabilidad objetiva, la responsabilidad sin culpa, que en unas jornadas memorables que hicimos en la Universidad de Buenos Aires, la mayoría de ustedes no había nacido, allá en el año 79, Llambías dijo, la responsabilidad por riesgo que defiende el doctor Mosset es bolchevique, es comunista. ¿Se imaginan año 79? Yo dije, acá me lleva. Es comunista, solamente los juristas marxistas han hablado de la responsabilidad objetiva. Llambías, de un nombre, un jurista marxista, de cualquier país atrás de la cortina de hierro, desde Cuba hasta Rusia, China, lo que quiera, Bulgaria, Rumanía, uno, no los nombró. Y como yo era joven hace muchos años, y como tenía tiempo y pude conseguirlo, logré autores de distintos países de atrás de la comunidad de hierro que escribían sobre la responsabilidad, incluso cubanos, algunos traducidos rusos, algunos traducidos checoslovacos y yugoslavos. No hubo un jurista comunista, ni lo hay hoy. Hay juristas comunistas en Cuba, los hay en Chile, que defienden la responsabilidad objetiva. No hay nadie, porque para ellos tiene que haber abandono, descuido, negligencia, porque es un castigo la responsabilidad, aún para un comunista. No tiene por qué ser un castigo, tiene que ser un beneficio para el dañado, la víctima de un daño injusto. Daño injusto, aquí está la clave del proyecto, tiene que ser resarcido, haya o no haya culpa en el dañador. Marxismo puro. Ustedes se dan cuenta de lo que esto significaba. Yo no me hago el heroico, ¿no? Año 79, un jurista suelto que defiende ideas marxistas. Nunca se arrepintió Llambías, escribió después un artículo defendiendo esta tesis. Llambías tenía una enorme sabiduría, era un caballero a todo sentido, era un sabio jurista, pero tenía estas cosas duras, ¿no? Tenía estas cosas realmente de posturas muy encerradas, muy que no admitían ningún tipo de crítica. Tomás decía, pas de responsabilité sans faute, no hay responsabilidad sin culpa, son mentirosos los que dicen que puede alguien responder si no tiene culpa. Y nosotros le decimos, pero a veces la culpa no se puede probar, porque está en mente retenta, pero el daño existe y es injusto porque la víctima es inocente, ¿por qué no condenar a pagar? Ah, no, si no se demuestra la culpabilidad, todas las personas son buenas y no pueden ser condenadas hasta que no se pruebe lo contrario. Pero es que la prueba no está en la persona, que es imposible de detectar, está en el daño injusto. Son textos claves. Si ustedes me dijeran, en materia de contratos, ¿qué es clave hoy? Si el contrato es ley de las partes, siempre y en todos los casos, y debe cumplirse a rajatabla, siempre y en todos los casos porque está firmado, si el contrato es ley de las partes y debe cumplirse a rajatabla solamente cuando ese contrato no muestra desequilibrios, no muestra injusticia, no muestra aprovechamiento, resiste el análisis en orden al intercambio de las prestaciones, resiste el análisis desde la justicia contractual. Hay quienes creen que el derecho se afirma a través de la seguridad.
El principio de seguridad es el gran principio jurídico, dice parte de la filosofía del derecho. Nosotros decimos el gran principio jurídico es el equilibrio, el respeto a la persona humana, la dignidad del ser humano, la seguridad debe venir por añadidura. Si no hay respeto a la persona humana, no hay seguridad como una consecuencia. Entonces, en materia de contratos, hay muchos textos. Se volvió a traer la lesión, la imprevisión, el abuso, se enriquece la teoría del abuso, se la saca del 1050 donde estaba y se la pone en el artículo 10. O sea, cuando uno abre el código, abuso del derecho, abuso de posición dominante, clases de abuso. Esto es importante, porque el código comienza hablando de que los derechos se pueden ejercitar bien o mal, con abuso o sin abuso, regular o irregularmente. Y esto está dicho al comenzar, no está dicho allá, 1050. Y se habla de algo que no se hablaba, de la posibilidad de cometer un fraude a la ley por perseguir una finalidad que no es exactamente igual a la prohibida, pero es parecida. Yo no hago lo que la ley me prohíbo, hago algo que está muy parecido a eso, pero no es eso. Entonces, por analogía, si usted tiene prohibido esto, tiene prohibido lo análogo, lo parecido. Se ensanchan los criterios de ilicitud para proteger a los contratantes que han caído en situaciones de aprovechamiento. Me parece que esto en los contratos es lo que importa. Además, lo que señalé, 30 y tantos artículos, 30 y tantos contratos que se incorporan al código. ¿Cuántos contratos comerciales? ¿Cuántos? ¿Cuantísimos? ¿Qué fe en el orden jurídico? ¿Qué fe en la regulación? ¿Qué fe en los jueces? En los jueces, porque los jueces son los que tendrán que fallar. Este proyecto está destinado al pueblo. Yo no digo que este proyecto es para los juristas, este proyecto es para el pueblo, por la calidad de su expresión, por la sencillez, por las definiciones, por la insistencia en los textos claves, la buena fe 12 veces, el abuso, la equidad, la dignidad humana. Y en materia de responsabilidad, el debate es simple. ¿Usted qué quiere? Que los proveedores, que los comerciantes, que las empresas puedan hacer lo que se les da la gana y solo respondan de pocos daños que causan, y por eso dice que la responsabilidad debe ser subjetiva y la culpa debe ser probada. Incluso, ustedes saben, el proyecto del 98 decía, hay daños que tienen topes, no se puede reclamar más de tanto. ¿Por qué topes indemnizatorios? El tope será la cuantificación justa del daño causado, y esto lo hace el juez o las partes, pero no puede haber un tope dado de antemano, como diciendo, si tenés plata podés dañar, pero cuidado, tenés que pagar. Ustedes recuerdan que en el Código de Vélez todavía la mayoría de la doctrina defiende que no hay otros daños que los que no están expresamente tipificados. No hay un catálogo abierto de daños para la mayoría de la doctrina argentina. Siguiendo la escuela cordobesa, donde se inscriben Vélez y los seguidores de Vélez, una nómina de grandes juristas argentinos. No hay otros daños. Matilde Zavala de González, la primera vocera de esta idea, Pizarro, Vallespinos, hoy dicen, no hay otros daños que los que no están tipificados. No puede haber una serie abierta de daños. Por eso para ellos el daño es patrimonial o pertenece a la enorme categoría, un poco difícil de definir, de los daños morales. ¿Qué hace el proyecto? Deroga los daños morales. Se acabó el daño moral. Además, un daño no puede ser moral. Desde el punto de vista del idioma, es un absurdo. Los daños tienen que ser daños que afecten al patrimonio o a la persona. No afectan la moral, daño moral, no. Es un daño no patrimonial. Lo deroga. ¿Y qué hace? Abre el catálogo, la serie de daños, a todos los daños que se puedan demostrar, aunque no tengan un nombre, o sí lo tengan, pero no tengan suficiente vulgarización. Por ejemplo, habla de la identidad dinámica. Este es un daño buenísimo. A mí me gusta decir, para escandalizar a mis coterráneos, si alguien dijera, el doctor Mosé milita en la derecha, me causaría a mí un tremendo daño en la intimidad dinámica, porque yo soy un hombre de izquierda. Izquierda moderada, pues no sé, izquierda. Esto es la identidad dinámica. Si alguien dijera es un fumador, me daña, porque no soy fumador y hablo mal de los fumadores. Entonces, lo que una persona es, lo que son sus principios, sus creencias, si alguien
viola esa intimidad dinámica, si alguien cambia los quereres o los pareceres de una persona, lo está injuriando, es un daño moral o patrimonial. Mira, no me importa. Si se puede probar repercusión patrimonial, patrimonial, y si no se puede probar, simplemente no patrimonial, pero merece una indemnización, porque esa persona ha sido alterada en sus estados de ánimo. Otro daño, alteraciones disvaliosas en los estados de ánimo. Yo estaba tranquilo y ahora estoy inquieto. Es que Vélez no habló de esto, pero es que en los tiempos de Vélez no se hablaba de estas cosas. El daño a la vida de relación, ese me encanta. Me encanta, pese a que es una idea pro-yanqui, ¿no? El daño a la vida de relación y el daño a los proyectos de vida son ideas americanas, pero son buenas porque el ser humano es un ser relacionado, como decíamos hoy, es un ser sociable. De donde si yo tengo un accidente, un trauma, una lesión, un accidente de auto, que me quita el deseo de relacionarme, me atacan mi vida de relación, me transforman en una anacoreta, sociable anacoreta, libre encerrado. Potier era una anacoreta. Potier se encerraba a pensar el derecho en una casa que tenía lejos de París y ahí construía en el aire todas sus conclusiones, sin mirar a la sociedad. Y cuando alguien le decía, Potier, que la sociedad francesa está cambiando, a mí la sociedad francesa no me interesa, me interesa sacar conclusiones jurídicas puras. Una vez un precipitado de la razón, como dicen, precipitado. No, el derecho se construye mirando a la gente, mirando a la sociedad, los quereres, las ansiedades. Entonces, el daño a la vida de relación, transformar al hombre sociable, que es un valor, en un hombre anacoreta, encerrado, que no quiere a nadie, es un disvalor, es un daño, más allá de que sea moral o patrimonial. Transformar un hombre que tenía proyectos de vida, yo siempre digo, porque es verdad, yo tengo casi 100 años y tengo proyectos de vida, que el año que viene voy a hacer esto y que voy a hacer aquello. Si a una persona le quitan los proyectos y si se te acabaron tus proyectos, no vas a poder proyectar nada, tu vida seguirá igual hasta que te mueras dentro de 2, 3, 10, 20 años, me suicido. Una vida sin proyectos, una vida sin pensar en cambios, en alteraciones, en novedades, en crecimiento. Y está demostrado por los científicos, psicólogos, psiquiatras, que puede haber accidentes, traumas, daños en la psique o en el cuerpo, que transformen a un ser proyectista en un ser a proyectos, en un ser para quien se le acabó la vida. Entonces yo puedo ir al juez y demostrar con estos técnicos científicos que mi vida ha cambiado. A instancias de mi mujer o de mis hijos o por instancia propia, eso no interesa. Lo interesante es convencer al juez de que esto... Y el juez me tiene que dar una reparación porque este daño es un daño importante. A Vélez no se le había ocurrido. No, dice Matilde, a quien quiero mucho, porque Matilde Zavala es una bellísima jurista, excelente. Son daños morales, Jorge, son daños morales, pero ¿cuánto vas a inflar el daño moral? Acordate que el daño moral nació para los delitos penales y después lo cambiaron, nunca tuvo prestigio, fue un daño difícil de demostrar, un daño decadente. Ahora estamos hablando de daños no patrimoniales, identidad dinámica, estética, vida de relación, proyectos de vida. Todo esto está en el nuevo código. Qué bueno que se ocupe así de cada uno de nosotros, de la persona humana. Hay una visión personalista, que es lo contrario de la individualista. La personalista es el individuo con dignidad, la individualista es el hombre, el agente, la persona, pero cualquiera, no. Aquí estamos hablando de un hombre en sociedad, de un hombre que merece respeto y consideración. La iniciativa de modificar el Código Civil no es de ahora. Muchos sabrán esto que voy a decir brevemente. Ya en 1929 solo existían 4 o 5 autores de libros de derecho. Machado, Segovia, Llerena, y empezaba a salvar, no había más. Solo se destacaban los juristas de la Universidad de Buenos Aires, los provincianos no contábamos para nada, no existían. Año 29 aparece una figura descollante, un hombre que hablaba alemán. En el Buenos Aires donde nadie hablaba alemán, todos hablaban o decían que hablaban, no hablaban francés. Aparece este profesor, Juan Antonio Bibiloni, y convence de que podía ser un código para los argentinos. Y hace un anteproyecto de código que llama modestamente anteproyecto, el proyecto del proyecto. Pero comete un error. En esa época los argentinos éramos muy afrancesados,
el único derecho que contaba era el derecho francés. Y las enseñanzas de los que siguieron al Código Napoleón, la primera escuela, la segunda, la tercera, las diferencias entre ellos, de donde cuando la gente leyó las soluciones tomadas del Código Civil alemán de 1900, dijeron: esto no es para los argentinos, nosotros somos latinos y vemos el derecho y vivimos el derecho de otro modo. Al cesto con vividores. Pasaron unos años y a la Universidad de Buenos Aires se le ocurrió provocar la nominación o la designación de 3 profesores de la Universidad de Derecho de Buenos Aires. Solo contaban los porteños, la gente del puerto, que la gente del puerto, como en todos los puertos, está acostumbrada a mirar más allá del mar. Por eso el hombre de Buenos Aires, muchos hombres de Buenos Aires, no todos, gracias a Dios, miran a Europa, porque esto es típico de los hombres del puerto. En cambio, los provincianos de tierra adentro miramos hacia la tierra, hacia arriba o hacia abajo. Y esta comisión discutió mucho, peleó mucho, eran hombres ilustrados, pero los 3 estaban en la misma línea, afrancesada. Napoleón, y quién lo seguía mejor, si eran los primeros de Molon, si era... Y bueno, y no llegaron a concretar sus proyectos, que no modificaban en lo fundamental el Código de Vélez, que también fue un código afrancesado, aunque Vélez tuvo la buena idea de recoger muchas enseñanzas del gran jurista brasilero, pero fue un código afrancesado, como eran todos los códigos del siglo XIX, todos, desde el chileno, de Bello hasta el uruguayo. Nadie sabe quién fue el autor del Código Civil uruguayo, porque era un argentino, y para un uruguayo reconocer que el autor del código era un argentino, ya esto es inadmisible. En segundo lugar, porque era cordobés, y en tercer lugar, porque era un cura, y para los uruguayos tan liberales, que un cura hiciera un código, y un cura no era apóstata, porque la Iglesia lo volvió al estado laical, porque invocó problemas, pero un cura muy ilustrado, que hizo un buen código. Sin embargo, durante mucho tiempo no les gustó a los uruguayos un código hecho por un extranjero, tampoco nos hubiera gustado a nosotros. Sin embargo, Chile adora su código, y el código chileno lo hizo un colombiano. Yo recuerdo una vez, hace unos años, yo tenía un amigo chileno que me invitó a unas conferencias allá, y me dijo: mira, tienes que decir algo fuerte, porque estos, me permiten las chicas una palabra indebida, estos huevones de los juristas chilenos siguen con qué bello, decirles algo fuerte para que salgan de esta temática. Y se me ocurrió esta frase cuando terminaba mi exposición. Era ya por el 96, 97. El 2000 encontrará a Chile con un código belio, por Andrés, o un código justo. Tuvimos que salir corriendo. Nos tiraban con todo lo que tenían en la mano. Herejes, apóstatas, injuriadores, porque hay una adoración del código. ¿Cómo puede ser que un país que ha cambiado en tanto como Chile, los jóvenes chilenos van a estudiar a universidades norteamericanas? Porque en la mayoría de las universidades, en la estatal se enseña el derecho clásico, y las otras privadas en Chile son casi tan caras como las norteamericanas. Entonces, la duda, nos vamos a estudiar a las universidades norteamericanas. La enseñanza en Chile es altísimamente cara. La pobre comisión, constituida por 3 dignísimos profesores de la Universidad del Puerto, ahí estaba, la Universidad del Puerto, fue rechazada, cesó de sus funciones. Y pasaron unos cuantos años, hasta el 55. Esto está olvidado por muchos. El general Perón designó a don Jorge Joaquín Llambías, que no tenía militancia, pero sí simpatía, y le dijo que hiciera un código civil. Y Llambías, con su enorme capacidad, hizo un código civil. Pero tuvo tal mala suerte que cuando el código fue entregado, al día siguiente estalló la revolución. Esa revolución que antes llamábamos libertadora. Y bueno, y el código quedó escondido en una habitación de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán. Y nadie se acordó de él, era una mala palabra. La gente tenía miedo, porque el código Llambías, no lo nombres, es el código peronista. Vos no sabés que hubo una revolución. Llambías pasó a ser mala palabra. Los que seguimos leyendo el código de Llambías reconocemos que tuvo muchos aciertos, era un gran profesor de obligaciones,
pero tenía, en orden a los contratos y en orden a esto que hemos llamado el derecho de daños, estas fobias, ¿no? Estas fobias a todo lo que no fuera la culpa, a todo lo que fuera proteger a los débiles. Bueno. Y eso que Jean Bias era un hombre de extrema religiosidad. Esto hay que destacarlo siempre, ¿no? Bueno, no tuvo suerte el código de Jean Bias por estas u otras razones, y pasamos así al año 80 y tantos, en que una comisión de juristas de primer nivel, argentinos, del interior y de Buenos Aires, elaboró un código completo que logró la aprobación por el Parlamento argentino, por una amplísima mayoría, pero al presidente Menem se le ocurrió que no era bueno y lo vetó. Con toda astucia, porque no le faltaba astucia, ¿no? Otras cosas le faltarían, pero astucia no. El presidente dijo, lo veté porque quiero defender a los profesionales, sobre todo a los médicos. Y el proyecto dice que frente a una muerte o un agravamiento, es el médico el que debe probar que no tuvo culpa, y esto no es justo. Es el que se queja del médico el que debe probar el error médico, y aquí se invierte. Esto no es verdad, los profesionales hay que defenderlos porque los profesionales son la base de la nación. Ya lo decía Napoleón, después de la monarquía, los profesionales. La Revolución Francesa abolió la monarquía y levantó el nivel de los profesionales como en Roma. Los profesionales en Roma pertenecían a la clase alta y vivían con los nobles. Pues bien, fue lamentable. En rigor, los profesionales, me he acordado al pasar, también están de algún modo protegidos en el proyecto que alabamos. El artículo se llama de los profesionales liberales y dice, en el caso de los profesionales liberales no se aplica la responsabilidad objetiva. O sea, los profesionales liberales son juzgados de acuerdo con la culpabilidad, salvo que hayan prometido expresamente un resultado. Yo te voy a salvar, yo te voy a arreglar, yo te voy a ganar el pleito. Ahí sí, pero de lo contrario hay que probar la culpa. Esto es una gran defensa. Y respecto de los elementos o las cosas que usan los profesionales, esto viene de un gran debate que tuvimos hace años. Un force. Yo sostuve que el force era una cosa peligrosa. Y cuando el force se empleaba y dañaba a la criatura, el médico era responsable por el daño causado con el uso de la cosa peligrosa. El doctor Trigo Represa dijo que no había cosas peligrosas en el uso de los profesionales, y hoy lo que el código dice es eso, que los profesionales como regla no usan cosas peligrosas. El expediente no es cosa peligrosa, ni la máquina de escribir, ni el force de mano del partero. Bueno, yo diría mi discrepancia, pero bueno. Lorenzetti dice se puede por situaciones parecidas, se puede llegar a una condena, aunque no esté dado un resultado definitivo, terminante, si el profesional cobra y dice por llevar bien el juicio. Después de este artículo hay otro que también para mí es una debilidad, que habla de las calumnias y de las injurias. Ya vamos terminando. Que habla de las calumnias y de las injurias. A ver, cuando uno dice calumnias e injurias, ¿en quién piensan ustedes? ¿En quiénes piensan? ¿En Juanito que lo injuria al vecino Pedrito? No. ¿En el ama de casa que injuria al almacenero? No. Piensan en la prensa, porque en todo el mundo hoy la prensa está asumiendo roles políticos. La mayoría de los diarios asumen roles políticos, son casi la mano derecha de partidos políticos, aunque no lo digan. Y en el uso de ese planteo político suelen usar expresiones agraviantes. Que el ministro tal es un degenerado, que el ministro Juan es un ladrón, que la presidenta es una hija de su madre. ¿Qué han hecho los americanos en situación parecida? Los americanos inventaron una teoría que se llama la teoría de la real malicia. Para poder condenar a un funcionario hay que probar que el funcionario tuvo la intención de dañar y se equivocó en cuanto a lo que dijo, pero que en realidad no quería perjudicar, no tuvo la intención de dañar. Para condenarlo sí, pero de lo contrario, ¿cómo lo dice el código? No habla de la real malicia. Dice, en caso de injurias y calumnias solo se responderá si se demuestra el dolo o la culpa grave. Pero resulta que el código había abolido las clases de culpa. Ya no hay más culpa grave, leve y levísima, hay culpa. Ya no hay más daños y perjuicios. Se acabaron los abogados que dicen daños y perjuicios. Hay daños. Daños y no, daños o. Daño y perjuicio es lo mismo. Caso fortuito y fuerza mayor, no, es lo mismo, caso fortuito. Caso fortuito
comprende la fuerza mayor, el daño comprende el perjuicio. Y la culpa es la culpa. Solo aparecen algunos artículos que se escaparon, como este, que dice la culpa grave o el dolo. Bueno, el 92, 93 se trabajó en una comisión, en dos comisiones, una de la Cámara de Diputados que yo integré, que estuvo muy bien, promovimos reformas parciales del Código, tampoco tuvieron estado parlamentario, no fueron votadas, solo fue votado el proyecto del 80 y tantos. Y finalmente el proyecto del 98, que yo he criticado muchas veces, aunque está recogido en muchos textos del actual proyecto, obra del profesor Attilio Alterini, que en algunas cosas a mi juicio acertaba y en otras no acertaba, como son las que he señalado, casi todas devienen de la pluma de él, no, porque aunque se llame el proyecto Alterini, trabajó allí una comisión. Este es también un hecho interesante. Los otros días su hermano Jorge Horacio dijo en Junín que él había trabajado en la parte de derechos reales, y yo sé de otros juristas que han trabajado en familia y otras instituciones. Lógico, este código lo han hecho entre muchos. El profesor tal y cual hizo tal parte y el otro hizo tal otra, y una sola cabeza, ni siquiera las tres cabezas que hemos nombrado. Bueno, ¿qué ha de pasar? Lo dirá el Parlamento. ¿Cómo será la votación? Yo creo que la votación va a ser influenciada por los temas del derecho de familia. Habrán visto ustedes con qué discreción me he comportado, que no ha avanzado el tema del derecho de familia. Ocurre que yo soy provinciano, soy tradicionalista y católico, de donde yo estoy un poco frenado para opinar sobre estas modernidades del derecho de familia, que yo entiendo porque tengo nietos que viven en público concubinato. Yo comprendo que la sociedad es distinta, ha cambiado, es otra, pero hay cosas. Yo creo que el ser humano, los argentinos, vivamos donde vivamos, debemos alentar la vida matrimonial. Aunque la vida matrimonial parezca para muchos una antigualla, ¿no? Debemos alentarla. Y el código desalienta la vida matrimonial. Le quita los deberes. Hemos tenido con mi mujer una seria discusión con algunas de estas chicas. Yo les llamo las chicas nórdicas, porque parecen suecas, noruegas. Están en la última, ¿no? De los hombres libres. Te cuentan que tiene un amigo en Noruega que vive con 3 mujeres. Y es bueno eso. Y bueno, a él le parece que está muy bien. Me parece una exageración. Ya una es difícil de llevar. Yo no las voy a criticar porque son mis amigas. Yo las respeto, ellas piensan así. Dicen que la Rulo Carlucci ha dirigido esto, que la profesora Herrera, que el otro grupo de cordobesas y de porteñas. Claro, resulta difícil la aceptación. Digan ustedes que tenemos un episcopado, tenemos un consejo de obispos muy discreto, presidido por el obispo de Santa Fe, que si tuviéramos otros obispos al frente de la iglesia, hubiera estallado el país. Yo no tengo la menor duda en esto. Monseñor Arancedo, por algo es primo hermano de Alfonsín, es un diplomático, es un hombre político que ha dicho: la voz de la iglesia es esto, pero si el pueblo lo quiere, y si el pueblo lo vota, y si el pueblo está de acuerdo, la iglesia se callará. Pero no hay duda que son cosas que son difíciles de asimilar para quienes somos tradicionalistas en esto. Termino con una cita de mi querido Zanoni. Zanoni, un gran amigo, siempre me decía: qué raro, Jorge, vos en lo patrimonial sos muy progresista, pero en lo familiar sos reaccionario. Muchas gracias. Ustedes saben que antes de hablar de la reforma del Código, se venía hablando muy fuerte de la decadencia de los códigos civiles y comerciales. Vale decir, de estos cuerpos de leyes que pretendían solucionarlo todo. Hay un proyecto muy fuerte en el Perú para derogar el Código Civil peruano y en otros países. Y se le daba cabida entonces, en lugar de los códigos sábelo todo y dice todo, a los llamados microsistemas, sistemas destinados a tratar un tema específico.
puede ser matrimonio, puede ser consumidor, puede ser medio ambiente. Yo, por ejemplo, propuse en la comisión, no me llevaron el apunte, que el tema de las personas y de la familia se tratara en otro código. Persona y familia en un código, derecho privado patrimonial con sucesiones en otro. Para evitar este tema, ¿no? De que gente que es progresista en esto allá queda como un reaccionario, porque realmente son dos visiones de la vida. El diálogo entre el microsistema del consumidor y el Código Civil fue un diálogo difícil, porque el microsistema era intuitivo, protectorio, colocado siempre al lado del consumidor, enfrentando al proveedor, y el Código Civil hacía un equilibrio. Entonces, los codificadores tuvieron frente a sí la variable de: o ponemos todo en el código y le damos la orientación más equitativa, más equilibrada, menos fuerte del código, o dejamos la ley del consumidor afuera y no decimos nada en el código. O la tercera solución, dejamos la ley como está, pero ponemos algo de la ley en el código. A mí esto de poner algo de la ley en el código no me parece lo más razonable, porque si ya hay un microsistema que lo trata o pretende tratarlo todo, se reformaría si falta algo. ¿Qué sentido tiene sacarle algunas cosas consideradas fundamentales y llevarlo al gran Código Civil? Lo mismo pudo hacerse respecto al medio ambiente. Dejar la ley del medio ambiente, la ley general del medio ambiente, que es tan buena, sacarle una parte y llevarlo al Código Civil. Y así podríamos haber seguido con muchas cosas. Incluso se pudo hacer lo mismo con aspectos del derecho comercial. Dejar la ley de quiebre y poner un poquito, dejar la ley de sociedades y poner un poquito. La ley de sociedades está afuera. Se optó por esto. La pretensión no es cambiar la orientación del derecho del consumidor, es un derecho de protección, es un derecho que va más allá del contrato, vincula por una relación de consumo. En la medida en que se interprete que hay coherencia y mutuamente coinciden y que se apoyan y que no hay contraste, no hay contradicción, no hay enfrentamiento, yo creo que no pasará nada. En la medida en que se empiecen a encontrar dificultades, se estará menoscabando o el código o la ley. Es difícil armonizar los microsistemas con el macrosistema, ¿no? Pero así está. Si no considera que este reenvío del sistema de derecho administrativo o nacionales, como dice en materia de daños cometidos por el Estado, los funcionarios, no es, de alguna manera, es una delegación legislativa prohibida, porque la Constitución dice que es el Congreso Nacional el que debe estar en todo eso. Este reenvío. Claro, ocurre que ellos entienden que el derecho administrativo no forma parte del Código Civil, que es un error haber pretendido mantener cosas que nunca debieron estar en el Código Civil, el 42, 43 y el 112, que esto es un error. Realmente el derecho administrativo ha tomado autonomía y yo no diría que el derecho administrativo es parte del Código Civil. Pero otra cosa es juzgar de la responsabilidad. La responsabilidad sí es del Código Civil. Y juzgamos de la responsabilidad ambiental y de la responsabilidad también en otras partes del derecho. Lo que pasa es que yo tengo muy presente la larguísima nómina de juristas distinguidos del derecho administrativo. No son improvisados, ¿entiendes? Tengo presente lo que han trabajado en los últimos 50 años, a partir de la obra del gran Bielsa y sus 6 tomos de derecho administrativo. Entonces, no es pasar la pelota a un grupo de improvisados, no, es tomar una decisión, pero me duele que esta decisión siga por el camino donde ha caminado hasta ahora, que es que los administrativistas tienen una especie de amor por el Estado y por la defensa del Estado, y a veces se olvidan de defender a los administrados. Este es el tema. Que volvamos a estos administrativistas que dicen que el Estado puede hacer lo que se le da la gana y que no hay reparto. Recuerden que el derecho administrativo avanzó mucho, avanzó hasta llegar a decir que se responde de los actos lícitos que crean daños injustos. Lo dijo el derecho administrativo antes que el derecho civil. Daños lícitos, como por ejemplo el guardar el auto en la cochera, que yo puedo entrar por una calle
que sea peatonal, y me termino con mi cochera de la peatonal, y sin embargo, si causa un daño, tengo que responder, aunque mi conducta de andar por ahí sea lícita. Bueno, es un tema opinable. Yo no lo hubiera hecho, yo hubiera dejado que esto estuviera en manos de los civilistas, porque me parece que nosotros hemos avanzado bien en juzgar al Estado y a los funcionarios, que no ha habido exceso, no ha habido una actitud así fuerte de querer arrinconar al Estado o a los funcionarios. Hemos sido respetuosos. Yo he escrito un tomo grueso, el tomo 10, sobre la responsabilidad de la administración del Estado y de los funcionarios. La doctora Kemel Maggio de Carlucci ha sido una militante también en esta misma idea, y hay otros civilistas. Pero bueno, el gobierno ha optado por esta otra solución, y está dentro de eso. Si no, creo que sea inconstitucional eso. El artículo 1746 del Código, cuando se habla de incapacidad física o daño, se hace mención al sistema de cálculo del monto a determinar en el caso de indemnizar. Por lesiones. Exacto. Y de alguna manera se remite a un fallo que nosotros en materia laboral venimos aplicando hace mucho tiempo, y que la verdad que fue bastante nefasto, que fue el fallo Woodford. ¿Esto cree usted que es oportuno? Porque realmente para mí esto no coincide para nada con la sentencia de Aróstegui, o sea que apunta a otro tipo de... Para hablar de la indemnización, dice que la indemnización para la víctima se juzgará sobre la base de pensar en un capital, del cual se vaya desprendiendo una renta mensual, que no sea solamente intereses. Parte de la renta son intereses, parte es tomada del capital. Vale decir, el capital se va achicando mes a mes, y al cabo de 5 o de 10 años, del tiempo que se elija, el capital se acaba, y se acaba la renta, por ejemplo. Aunque existe literatura especializada sobre el tema, nosotros hemos escrito sobre eso unas veces. Yo no hubiera optado por el sistema. Yo creo que el otro sistema, el tradicional, fijar un capital que no sea mínimo ni máximo. Este es otro tema importante, ¿no? ¿A pagar cuánto? ¿A pagar cuánto? Hay condenas que son condenas mínimas, que son un agravio para la parte ganadora del juicio. Yo he leído fallos de 20 páginas donde el juez va superando, el camarista va superando todos los obstáculos y termina condenando a pagar al dañador la suma de 500 pesos. Esa de guardar relación con el daño causado. Digamos, que aparte me parece que no limita tanto en la decisión del juez tener una pauta concreta, ¿no? En cada caso en particular el juez puede evaluar y hacer el análisis que corresponda de acuerdo a las circunstancias de cada caso, la edad de la víctima, el tipo de tarea, porque acá en definitiva están, por un lado para mí están de alguna manera desvirtuando el fallo Aróstegui, que de alguna manera establece que cuando yo voy a indemnizar, lo único que tengo que mirar no es la capacidad de ganancia de la víctima y la pérdida, en este caso por la incapacidad. No está muy en el tema. El gran argumento es este: si usted le condenamos al dañador a que le pague a usted 5.000 pesos mensuales, no es lo mismo que decir, bueno, le entregamos a usted un capital de 100.000 pesos o de 200.000 pesos. Entonces ese se vuelve rico, ese mejora su situación económica con los 200.000 pesos. Y si no, sería un pobre señor que sigue cobrando todos los meses una mensualidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se den estos extremos? Ahí viene la idea de un capital del cual se vaya sacando mes a mes una renta que achica el capital, pero es demasiado complicado. Cuando la economía entra tan profundamente en una solución jurídica, a veces las cosas se frustran. Por eso digo que me parece que lo más justo hubiera sido que eso lo hubieran dejado sujeto a la apreciación del juez, sin establecer una pauta. Por ahí esa pauta, te digo porque esto cuantificablemente se puede determinar claramente que en el caso de una persona mayor, los datos esos económicos lo llevan a una indemnización magrísima. Entonces no veo por qué esto tiene que ser así si hay una situación que el juez puede evaluarla, puede merituarla y de alguna manera determinar una indemnización más justa. Totalmente de acuerdo. Bueno. Y volvemos a reafirmar la medalla que le entregamos por el premio anual hace muchos años y que sus conocimientos se han Mi mujer se incrementado. pondrá de pie y mostrará la medalla de oro
entregada por el El año colegio 99. de la Matanza del año 90. Mostramos mujer medalla. Y en una ocasión estamos en Bariloche, en una jornada de Derecho, y se acerca la mujer de un gran jurista italiano, el profesor Galgano, profesor de la Universidad de Bolonia, que vive en un palacio de 1500. Y la mujer le dice a la mía, ¿y esta medalla qué linda que es y qué importante? Entonces la mujer le cuenta, me la regaló el colegio de la Matanza, el colegio de abogados, porque mi marido ese año había trabajado bastante. Y le dijo, Galgano, ven aquí. Y el gringo se acercó, y dijo, ¿qué te pasa? Mira lo que le ha regalado la señora de Mosset por los méritos de su marido. A ti nunca te han regalado nada. Entonces Galgano, que demasiado orgulloso, le contestó, en Italia no se acostumbra. Y mi mujer, que es rápida en la respuesta, le dijo, en Argentina tampoco, y por eso me encanta. Un pequeño recompensa. Te lo digo pequeño porque usted, además de ser un maestro, es un hombre muy generoso. Lo ha demostrado. Y vamos a ser agradecidos por siempre de la visitación.